saludar y vámonos de invitado en invitado a otro amigo de la casa, a otro amigo de esta familia sin censura, porque siguen los temas para analizar. Saludo al buen amigo Rodrigo Alcubilla, colaborador de Sin Línea MX, maestro en humanidades, licenciado en filosofía y conocido en las redes sociales como el crítico político. Escribe su columna Al Rojo Vivo en Sin Línea MX. Hay que hablar de los acuerdos de la CELAC, las reacciones de la oposición, de la prensa, que se ocuparon, sobre todo en la prensa tradicional, hay que decirlo, se ocuparon más de los discursos de los presidentes de Paraguay y de Uruguay que de los acuerdos de la carnita de la CELAC. Mi querido Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Vicente. Para ti, para el equipo de Sin Censura y para todo el auditorio. Pues aquí con el tema de la CELAC, que está todavía durísimo, no solo por los acuerdos que se alcanzaron, que hay que decirlo, fue una postura muy rica, muy interesante, muy plural. Sin embargo, como tú bien mencionas, en lo que es la oposición y la prensa, se han ocupado en exaltar estos discursos golpistas de los presidentes de Uruguay y de Paraguay en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Primero que nada, para no dar tanto espacio a lo que ya sabemos que dice la oposición, me gustaría comentar brevemente quiénes asistieron y en breve qué se dijo desde el principio y en qué se acordó. Porque es importante, querido Vicente, que pongamos atención a esto y exaltemos los acuerdos realizados en la CELAC, que dicho sea de paso, Nicolás Maduro en su participación dijo que tenía 4 años que no se realizaba la reunión, y hay gente que todavía les cree a esta prensa vendida y a esta oposición moralmente derrotada, y yo le agregaría patética, pues que la CELAC fue únicamente una especie de cumbre México, Cuba, Venezuela, donde los únicos asistentes fueron Andrés Manuel López Obrador, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, cuando en realidad fueron los representantes de 32 naciones, y hubieran sido 33 si no fuera porque Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, sacó a su país de la CELAC. Asistieron, además de los mandatarios, cancilleres, ministros, o lo que sería para nosotros secretarios de Estado, asistieron también Charles Michel, presidente de la Comisión Europea, asistió también Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y tuvimos los mensajes del presidente de China, Xi Jinping, y de Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. De tal forma que exaltar de sobremanera este encontronazo Uruguay, Paraguay, Cuba, Venezuela, resulta muy reduccionista y muy patético realmente. Cuando fue una parte de las 5 horas y fracción de transmisión de la CELAC. Por ejemplo, ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un discurso inicial. Propuso primero una unidad continental, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Pierre propuso el respeto a la soberanía de las naciones por encima de intereses políticos y económicos, a la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Estos últimos 2 puntos, dicho sea de paso, contenidos en nuestra Constitución. También propuso que hubiera una cooperación para el desarrollo y apoyo mutuo para combatir la desigualdad y la discriminación, que la última palabra en la resolución de conflictos la tenga la Organización de las Naciones Unidas como un árbitro más neutral, previo a la mediación de conflictos mediante organismos neutrales, propuso un tratado para la autosuficiencia económica continental y reactivarnos para el consumir lo que producimos, pues la producción se ha estancado en nuestro continente frente al mercado asiático. También mencionó que aquí en México, en el continente americano consumimos mucho más que lo que consume Asia de su propia producción. También propuso el presidente
que en este acuerdo, en esta propuesta, en este tratado de autosuficiencia, se hiciera en conjunto con la CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo. Propuso una integración productiva con dimensión social, ir hacia la modernidad, pero forjada desde abajo. Nosotros lo entendemos aquí en México porque conocemos el discurso del presidente como el pueblo raso. Citó un discurso del presidente John F. Kennedy en 1961, donde ya hacía una propuesta de este tipo. Eh, Propuso también, y aquí es lo polémico, el presidente, terminar con bloqueos y malos tratos por la opción del respeto, caminar juntos y asociarnos por el bien de América sin vulnerar sus soberanías. Ojo, hay que mencionar que el presidente se refería a América completa, incluyendo a Estados Unidos y a Canadá. Y concluyó su participación mencionando que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, podría ayudar mucho para combatir la migración por necesidad, palabras más, palabras menos, y apoyar a países que carecen de vacunas COVID-19. Esto último podría ayudar también el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Posteriormente vino la participación de los mandatarios y cancilleres, y de ahí pasamos al discurso de Alicia Bárcena, que hizo unas propuestas bastante interesantes que incluso fueron aprobadas por el Pleno de la CEPAL. Hizo un documento técnico y dijo, aquí vamos a dar este tipo de aporte. Apoya la propuesta, ojo, apoya la propuesta que hizo México de autosuficiencia sanitaria. Y este es un duro golpe para la oposición, que constantemente ha mencionado que la estrategia del manejo de la pandemia y de vacunación contra el COVID-19 ha sido un fracaso. ¿Cómo pueden decir esto cuando la secretaria ejecutiva de la CEPAL está diciendo que apoya la propuesta mexicana en este sentido? Luego, propuso la participación de la CEPAL sin costo para los países de la CELAC, tanto más para los países de escasos recursos. Habló de la postura de financiamiento para el desarrollo propuesto por Costa Rica, cosa que también ha propuesto nuestro gobierno a los Estados Unidos. Habló también de la carencia en las vacunas, por ejemplo, que en Chile se ha vacunado el 87.5% de las personas mayores de edad, mientras que en Haití o Nicaragua se ha vacunado tan solo el 0.2%. Estados Unidos tiene vacunas, pero no se quiere vacunar. Nosotros no las tenemos y sí queremos vacunarnos. Y también aventó un duro golpe a la industria farmacéutica. Dice que reconoce son el 8% de producción en nuestro continente, pero donde dice que nosotros ponemos los brazos para los ensayos clínicos, pero no negociamos mejor y no puede haber vacunas sin fase 3. Esto también es un duro golpe a estas farmacéuticas, porque sin los brazos de nosotros en Latinoamérica, ellos no podrían generar sus vacunas y tampoco podrían hacer, dicho sea de paso, pues los negocios que andan buscando como empresas privadas que son. Otro detalle que me pareció interesantísimo de Alicia Bárcena fue crear consorcios entre países y también de países con la iniciativa privada, aprovechar la flexibilidad para liberar patentes y usar las que ya están liberadas. Hacer compras públicas nacionales de acuerdo a lo que cada quien produzca, cosa que es lo que ha propuesto nuestro país, que ya se hace en México, estas compras concentradas a través de la Secretaría de Hacienda. Es una propuesta muy similar en este sentido. Pues dice que el 87% de la importación de medicamentos vienen de fuera y hay que apoyar el mercado local, pero con marcos regulatorios justos. Entonces aquí es el golpe de las farmacéuticas, porque sí propone trabajar con ellos, pero que se ajusten, que no se, que no se manchen en lo que es que el comercio de vacunas y la fabricación de medicamentos. Luego, cuando termina su participación, Alicia Bárcena, el canciller Marcelo Ebrard consultó al Pleno y se aprobó por unanimidad la propuesta de la CEPAL, por lo cual se consideró como un mandato. Y ya para ir concluyendo, bueno, pasa Charles Michel, el representante de la Unión Europea, apoyando la postura de la CELAC, hablando del compromiso que tienen los países desarrollados para los países menos favorecidos,
dijo, entre otras cosas, que se deben invertir 100,000 millones de euros para apoyar a los países que menos recursos tienen. Ojo, 100,000 millones de euros, dicho por uno de los más altos representantes de la Unión Europea. La Unión Europea también exportó, cuando se comenzaron a fabricar las vacunas, la mitad de su producción, y se invirtieron 3,000 millones de euros en COVAX, que dicho sea de paso, Alicia Bárcena dijo que no a todos les funcionó este sentido, pero aún así se invirtieron en 230 millones de dosis para su distribución. Y ya por último, dice, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la protección de la mujer, la libertad de expresión, el respeto a las democracias, sin importar diferencias, mejorar la calidad de vida, la salud y reforzar los lazos entre la Unión Europea y los países de la CELAC, fue con lo que concluyó su participación Charles Michel. Lo que me llamó la atención del discurso de Xi Jinping, y lo digo como él lo menciona en su discurso, de acuerdo a la traducción, México ha desempeñado cumplidamente sus funciones, conduciendo a la CELAC a forjar consensos y formar la cooperación, llevando su desarrollo a una nueva altura. Es decir, China está reconociendo el liderazgo de México en la región, ojo, pero sin que México lo esté buscando. Andrés Manuel nunca, jamás ha dicho que busque que si México sea el líder de la región, pero lo que sí busca ser es el eje integrador de los países que han tenido tantas diferencias. Por ejemplo, tenemos allá Bolivia, que viene saliendo de un golpe de estado militar. Tuvimos una guerra socioelectoral en contra del hoy presidente Pedro Castillo. Tenemos a Jair Bolsonaro, que se le está resquebrajando el país y ya se avecina la probable primero postulación y posterior victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. Argentina también viene saliendo de un gobierno de derecha con Mauricio Macri y ahora dio el giro con Alberto Fernández al frente. Fernández estuvo aquí en nuestro país, de tal forma que al reconocer China el liderazgo que está tomando México en la región, pues le da todavía más autoridad moral para poder decirles primero aquí en nuestro país a la oposición, a la prensa, a los empresarios y a todos aquellos amlofóbicos que están en contra de la 4T porque son oposición y ya, que deben de dejar primero trabajar al presidente. En segundo lugar, esto es un reconocimiento a que tenemos que unirnos primero como país, posteriormente como continente. ¿Para qué? Para fortalecer el mercado de lo que nosotros consumimos, que es una de las propuestas más fuertes que se hicieron. Y ya para cerrar, el canciller Marcelo Ebrard enumeró muy brevemente, porque dijo que son 44 puntos, las conclusiones del encuentro. Potenciar a la CELAC. Con apoyo de los 18 países se instituyó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Se hizo el primer fondo integrado de desastres para enfrentar el cambio climático, porque los países desarrollados que quedaron en hacer aportes se retrasaron en estos y otros ni siquiera lo han hecho. Por tal motivo, tomaron la decisión de no esperar y empezar a hacer el fondo, y al cierre de la CELAC se habían juntado 15 millones de dólares, que para lo que es para hacer frente a los desastres productos del cambio climático, 15 millones es una cantidad todavía pequeña, pues ya es algo con lo que se puede empezar, y pues está dejando en ridículo a los países desarrollados que quedaron de aportar y que se han hecho patos con sus donativos y los han dejado esperando. Y Latinoamérica, liderado por México por el momento, porque el liderazgo de la CEPAL cambia cada determinado tiempo, pues dijo, no nos vamos a esperar, ni vamos a ser presas de su desidia, y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Por eso se formó este fondo y ya se tienen 15 millones de dólares. Se aprobó la formación de los lineamientos para la autosuficiencia sanitaria, porque no tenemos que depender de otros para la fabricación de vacunas. Se propuso y ya se empieza a poner en práctica el acceso y la producción de vacunas, el apoyo a las vacunas latinoamericanas, ojo, y aquí entra en reconocimiento a las vacunas cubanas, la posición conjunta entre el Fondo Monetario Internacional para que se tenga acceso a recursos a corto plazo,
Se reduzca, y este es también punto interesante, que se reduzca el peso de la deuda que América Latina y el Caribe tienen con países que les han prestado dinero, que exijamos el financiamiento requerido para enfrentar el cambio climático y que exijamos el derecho a abrirnos paso como comunidad. Como podemos ver, querido Vicente y querido auditorio, es una propuesta muy robusta la que se hizo, bastante interesante. ¿Y qué hizo la oposición? Sí. Al día siguiente, el día domingo, el Reforma, primera plana, confronta a líderes falta de democracia y ponen un cuadrote enorme donde aparecen los rostros y mensajes de los presidentes de Uruguay, Paraguay, Cuba y Venezuela. Ya. El Universal, en primera plana, Venezuela y Cuba generan confrontación en la CELAC. Llama a AMLO a acordar sobre la cooperación para el desarrollo y la no intervención, en letras chiquititas. Luego, los tweets. Monero, Alarcón, el simulacro fue todo un éxito. Me refiero a la CELAC, por supuesto. Luego, Jorge Triana, que hoy es diputado federal. En junio, López Obrador sugirió que los países latinoamericanos debían salir de la OEA y crear un organismo no lacayo. Pero la cumbre de la CELAC fue ignorada. Solo Venezuela y Bolivia lo secundaron. López, como si fuera un insulto, ya se sentía el apoyo, el nuevo libertador de las Américas, pero quedó como un payaso. Fernando Belauzarán fracasó la ocurrencia de sustituir a la OEA. El golpe a la megalomanía de López Obrador fue seco. De la cumbre de la CELAC no salió. AMLO como líder de la región. Y así sucesivamente. Tenemos a Javier Lozano. Reprueban republicanos a México por Venezuela y Cuba. Carlos Loret. AMLO, el vergonzoso apapachador de dictadores. Sergio Sarmiento, hay una encuesta pedorra. ¿Piensa usted que la reunión cumbre de la CELAC en México fue un éxito? Jorge Berry, esta cumbre bananera con sus honrosas excepciones es un ridículo mundial. Otra vez Alarcón Dibujos, la CELAC tiene un ganador tal cual y puso una historietita con Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, un ganso representando al presidente y ridiculizando al presidente Pedro Castillo. Esto, sí, ya para terminar, esto, sí, querido auditorio, es de verdad un insulto a esta propuesta tan robusta que no salió de México, salió del consenso de 32 países a nivel continental. Es increíble que la oposición, sabiendo el papel tan importante que juega México en la conformación de una unidad latinoamericana, siga utilizando este tema para el golpeteo político con la intención de ganar el espacio que no pudieron ganar en urnas ni en el 18, ni en el 21, y seguramente volverán a perder en urnas 22, 23 y en la federal del 24. Nosotros tenemos que seguir evidenciando a esta oposición y a esta prensa para que no nos creamos todo eso que están diciendo y que no malinterpreten todo eso que se está haciendo y utilizan de manera mañosa. Y como sí, y ya la cereza del pastel, Julen Rementería y su comunicado de que pues hizo una investigación donde se comprueba, según él, que los gobiernos de Claudia Sheinbaum y López Obrador, con el de Díaz-Canel, orquestaron un fraude al erario público por cientos de millones de pesos con lo de los médicos cubanos. Hazme el chingado favor de cómo se están comportando estos personajes. Por eso cuando yo ponía al principio de esta transmisión el nombre oposición moralmente derrotada y patética, de verdad que son una vergüenza. Muy bien, Rodrigo, nos tenemos que ir a la pausa. Despidamos con la información acerca de Sin Línea MX y de tus espacios en redes sociales, por favor. Y como no, a su servidor nos encuentran como El Crítico Político en Facebook y en Instagram, @cr_político en Twitter, Crítico Político Oficial en YouTube, les encargamos pulgadas arriba, suscripciones y compartidos, la página web crpolitico.blogspot.com, en las redes de Sin Línea MX, como Sin Línea MX por todos lados, la columna de hora 22, aquí en la noche los martes, y el programa de los miércoles Al Rojo Vivo a las 9 de la noche. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Alcubilla. Estamos al pendiente. Vámonos a la pausa comercial, que ya se nos quemaron los frijoles.